En una sociedad individualista, ¿cabe el amor? Y todos habéis respondido sin pensar un sí, digno de un cuento de hadas. Pues yo digo no, no cabe el amor. El destino de una relación se puede escribir con una sola palabra: ruptura. Y el pago de una pensión. Pero entonces, ¿qué propones como alternativa? ¿La soledad perpetua? Enamorarse de uno mismo. Y promover una cultura del saber estar solo. Pero precisamente querernos nosotros mismos es lo que nos da la capacidad de amar. Yo no reniego de la capacidad de amar. Lo que digo es que una vez puestos, el fracaso está asegurado en la mayoría de los casos. Pero aunque sea cierto, es innegable la importancia del amor en los seres humanos. La prueba está en que está lleno de aplicaciones para ligar. Eso no es amor, chico. Eso es sexo. Si m'ho haguessis dit així des d'un principi, no hauria pensat que era una bogeria de les teves. Però tantes bogeries faig. Bastantes. I m'encanten. Però que sigui contradictòria també et mola, no? Però no tornarem a ser nòvios, ¿vale? ¿Qué va? Os voy a decir cuál es mi premio. Mi premio es saber que desde que nací hay una persona que se preocupa por si he desayunado o que le cuesta conciliar el sueño cuando sabe que yo no puedo dormir. Esa persona ha sufrido mucho porque se siente culpable por no habernos podido dar todo lo que cree que merecíamos. Y la vida no la trata muy bien, pero aún así él sigue contando unos chistes malísimos. Y quiero decirle que me encuentro bien. Y que sé que va a estar ahí para lo que necesite. Y que no me hago la idea de que algún día dejemos de vivir juntos. Papá, que tú eres mi premio. ¡Bravo, Apolo!